Buenos días, hermanos, nuevamente desde Empalme, Sonora. Les saludamos con gozo y regocijo. Siempre estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que mi esposa Lali y yo experimentamos aquí donde estamos. La presencia de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra con temor y temblor, como lo hacemos cada domingo, de verdad para nosotros es una retroalimentación que nos deja lleno de felicidad y de gozo. En el nombre de Jesucristo, Dios me dio una palabra para compartir contigo, porque Dios está viendo una situación en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Está viendo que así se llama la palabra, de la justificación a la santificación. Mucho pueblo se ha quedado solo en la justificación, pero no avanza a la santificación. Y la justificación tiene un propósito para que nosotros lleguemos a la santificación. Por eso es importante esta palabra. Dios nos va a hablar, prepárate. Dile a tu familiar que está ahí cerca, Dios te va a hablar, y devuélvele ese mensaje a tu familiar que te lo dijo, y dile, a ti también te va a hablar Dios. Y vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Queremos estar limpios delante de tu presencia y acudimos a la bendita sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario con ese propósito. Sabemos que Él, al derramar su sangre, Él estableció un nuevo pacto y nos justificó ante ti, Padre. Pero ahora tú quieres que nosotros sigamos creciendo para que lleguemos a la santificación. No hay otro camino, Padre, más que seguir aprendiendo de la sana doctrina de Cristo para poder llegar a esa santificación. Padre, yo pongo mi vida y declaro de que yo te necesito, pero sé que mis hermanos te necesitan para poder entender y comprender esta palabra. En el nombre de nuestro Señor, poderoso Señor Jesucristo, dejamos en sus manos este tiempo, y que el Espíritu Santo, a quien le damos toda libertad, se mueva y haga lo que Él quiera hacer en medio de ti, en medio de nosotros, y donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, el mismo Dios que está ahí contigo está aquí con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo dejamos este tiempo. Amén. Como dije anteriormente, la justificación a la santificación, ese es el nombre del tema. El entendimiento de las Sagradas Escrituras es la mejor revelación de parte de Jehová Dios. De verdad, si las Escrituras nosotros las leemos, pero no tenemos un adecuado entendimiento a través del Espíritu Santo, solo es letra. Solo es letra, no hay revelación, no hay crecimiento, hay estancamiento, solamente eso. Si nosotros queremos crecer, necesitamos revelación. Necesitamos que Dios nos revele para poder entender su palabra y de esa manera poder hacer la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Ese cambio tan importante que Dios quiere que nosotros tengamos. La sana doctrina de Cristo que le dio el Padre a Jesús para que nos la enseñara, bueno, se las enseñó a los apóstoles, y a su vez quedó como una doctrina apostólica para que el mundo entero, ahora que ha alcanzado hasta los fines de la tierra, de verdad ha llegado esa sana enseñanza. No es una enseñanza nueva, es una enseñanza que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, y que se las enseñó a los apóstoles, pero a su vez, pasando el tiempo, cuando Él murió y resucitó y ascendió al cielo, escogió a Pablo y se la dio por revelación. Esa sana doctrina de Cristo que ahora entendemos y comprendemos de que es la única que nos va a llevar a la santificación. ¿Qué creen ustedes que llevó a Pablo, después de ese comportamiento tan pésimo, lo llevó de la justificación a la santificación? La sana doctrina de Cristo. Él entendió, comprendió que lo que él tanto amaba y tanto defendía era como una basura para su caminar, y tenía que desechar todo eso para poder
seguir el camino que Jesucristo quiso que siguiera. Bueno, quiero llevarlos a una primera palabra en Romanos 5, versículo 1, en la Reina Valera. Dice lo siguiente: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estamos siendo justificados? Por la fe. Y la fe en nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo. Esa fe y esa confianza de la fe que tenemos en Jesucristo, de verdad nos va a justificar Dios. Ese es el camino de la justificación. No hay ninguna otra enseñanza en el mundo que tenga semejante doctrina o enseñanza. Solo la sana doctrina de Cristo, porque muchas veces pensamos de que nosotros somos justificados porque somos cristianos, porque vamos a una congregación, porque leemos la palabra, porque diezmamos, porque nada de eso te justifica. Solamente el que te justifica es Dios a través de confiar, a través de esa fe en Jesucristo. Y poner una fe en Jesucristo no nomás es decirlo, sino llevarlo a cabo. No quedar ahí como en Isaías dice de que este pueblo de labios me honra, pero su actitud, su proceder, de verdad su corazón está muy lejos de Dios. No solo es una doctrina de Cristo, sino es una enseñanza muy distintiva que es la unción de Dios sobre esa enseñanza para nuestra transformación. Si no hay una transformación, de verdad no hay nada. Tiene que haber, donde está la palabra de verdad, ahí hay transformación. La palabra justificación, según las Sagradas Escrituras, y la palabra justificar en el lenguaje popular, en el mundo cristiano, muchos de verdad lo usamos cotidianamente como palabra de muchas veces hablar cómo defendernos nosotros mismos. Nos justificamos, ponemos pretexto de decir, es que por esto, por lo otro, es que se dieron, hermano, no pude evitarlo, y así, en fin. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Y eso es lo que hacemos como seres humanos. Siempre nos estamos justificando para declararnos inocentes. Cuando me justifico, me declaro justo e inocente. Y eso es el error de mucha cristiandad. Se declaran justos, inocentes, porque su mente así lo determina. Pero el único que puede declarar justo e inocente a un ser humano, su nombre se llama Jehová Dios. Y a Él le molesta mucho que cualquier ser humano tome ese papel que solamente a Él le corresponde. Así usamos esta palabra en el día a día, en este tiempo, de que todas las cosas, a las cosas buenas le llamamos malas, a las cosas malas le llamamos buenas. Y eso es lo que a Dios no le agrada. En este texto y en otros más, el verbo se usa en la forma pasiva. Cuando el texto que leímos en Romanos 5.1, arriba en Reina Valera, habla de justificados. Significa que no nos justificamos a nosotros, sino Dios es el que nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa, pero cuando Dios lo hace, nadie más puede hacer eso, solamente Dios puede hacer la justificación. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios versículos de la Sagrada Escritura. Un ejemplo claro de este uso se encuentra en Romanos 8, 33 y 34. Dice el versículo en el lenguaje actual, en el versículo 33 y 34, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, pues ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Allí está la justificación. Cuando Jehová Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite un veredicto. Él es el juez justo. Después de Él no hay nadie que pueda juzgar. A Él le corresponde a declarar a alguien justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Muchas veces a nosotros pues no nos cae muy bien de que alguien
que como yo, por ejemplo, que apenas empiezo en el Evangelio y alguien que ya tiene 30 años en el Evangelio, Dios me haya elegido para predicar la sana doctrina de Cristo, pues no le agrada mucho, porque piensa esa persona que por tener muchos años en el Evangelio y tener muchísimo conocimiento de las Sagradas Escrituras, cree de que eso lo hace una persona apta para tener una buena relación con Jehová Dios. Y eso no es así. Jehová Dios escoge a quien Él quiere y unge a quien Él quiere y no recibe consejo de nadie, de nadie. Él sabe lo que hace y no pide consejo de nadie. Así que si tú crees que a mí me escogió un ser humano, no me escogió un ser humano. A mí me escogió Jehová Dios de los ejércitos. Me ha puesto aquí a predicarte esta palabra. Y no soy yo. Siempre he declarado de que no soy yo. Es Dios que usa mi vida para predicarte esta verdad. Sabe de que yo no voy a dar un paso para atrás, por más fuerte que sea la palabra que Dios me dé. Él sabe que yo la voy a predicar. Él sabe que yo fui elegido para predicar esa verdad que muchos no se atreven porque se les va a ir la grey. Y Dios me dice, yo te he puesto como predicador de Cristo, no como predicador de la gente. Entonces, eso me queda muy en claro y sé que esto que está escrito tiene un respaldo de autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La que Jehová Dios sustenta cuando no te sales de las Sagradas Escrituras ni a derecha ni a izquierda, solo te mantienes en el rema, lo que Dios dijo, lo que está escrito, y yo en esa línea recta de lo que está escrito solamente. Puesto que Jehová Dios es el juez omnisciente. Fuera de Él, de la omnisciencia, Él sabe quién es bueno y quién no es bueno. Él solamente sabe quién va a justificar y a quién no. Dice la palabra de Dios que Él justifica a quien Él quiere, aun cuando a nosotros nos parezca lo contrario. Cuando Él habla de justificar, por ejemplo, a un criminal que está en la cárcel en este momento, de verdad, Él lo quiere justificar, pues Él lo quiere justificar. ¿Y quién puede ir contra esa justificación? Nadie. Pues el que te está hablando habla de que un día Dios me justificó a mí. Y pasé por ese proceso también. Porque aun cuando a mucha gente no cree lo que Dios ha hecho en mi vida, aun con todo, el que me justificó se llama Jehová Dios. El que me justificó. Y muchos que están en la cárcel los justifica Dios y los ha elegido Dios con un propósito. Y ese propósito no le fue a pedir consejo a nadie. El que los escoge se llama Jehová Dios. Es así como funciona la justificación. Sin embargo, las Sagradas Escrituras pintan un cuadro muy oscuro de la humanidad y su justicia. Porque nosotros cuando justificamos de acuerdo a nuestro parecer, a nuestro sentimiento, a nuestro conocimiento, siempre es muy oscuro la manera como nosotros queremos emplear la justificación, porque no se nos parece justo. ¿Cómo? O sea, él es un criminal. ¿Cómo es posible de que Dios se fije en alguien que está en la cárcel por un crimen? Y yo que me he portado tan bien todo este tiempo y he leído la palabra, he diezmado, he ofrendado, he trabajado en la obra, tengo muchos años, en fin. Y Dios viene a escoger a alguien que está tras las rejas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces la justicia del ser humano es totalmente errónea y nada que ver con la justicia de Dios. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, en la misma carta de los Romanos declara lo siguiente. En Romanos 3, versículos 10, 11 y 12, vamos a cambiar de versión. Ahora vamos a una versión, se llama Dios habla hoy. Pues las Escrituras dicen: no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios.
Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 y 14. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y sus bocas están llenas de maldición y amargura. Entonces, ¿a quién puede justificar Dios? Ante un Dios perfectamente justo, nadie sería justificado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él está justificando, si nosotros vemos todo esto, lo que está en la palabra de Dios, ¿quién podría ser justo ante Dios? Nadie, porque Dios es perfecto. Entonces nosotros caeríamos, lo que dice aquí la palabra de Dios en esta versión, todos se han ido por mal camino, todos. No está diciendo esto sí, está hablando de la humanidad entera. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo habla Jehová Dios. Y aquel que está diciendo, es que yo y que yo, ¿se cree de verdad? Muchos humanos, pues sí, muchos seres humanos se creen perfectos. Muchos seres humanos se creen que son mejores que otros seres humanos, que merecen estar en una cierta posición delante de Dios, porque ellos son buenos papás, buenas mamás, buenos abuelitos, buenas abuelitas. Son buenos, han estado en la obra de Dios, pero Dios dice de que no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Eso es lo que dice Dios. Las Sagradas Escrituras nos sorprenden cuando leemos, por ejemplo, vamos a cambiar de versión en traducción lenguaje actual, en Romanos 4:5. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Fíjense cómo es que Dios justifica las cosas. El pecador no necesita hacer nada, solamente tener allá en el fondo de su corazón la confianza en Dios, en Jesucristo, y eso lo va a tomar en cuenta Dios para justificarlo. Esté metido en donde esté metido, Dios lo va a justificar. A mí me ha justificado en una situación muy similar y puedo entender esta parte de la justificación. Yo estoy seguro que no merecía nada, pero tampoco nadie merece nada. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que todos por igual se han pervertido y que no hay ni siquiera uno justo. Entonces, viendo esta palabra, dice, en cambio Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada. Entonces entendemos que la justificación de Dios está en su muy privado parecer. Él solamente sabe en qué elementos se está basando, qué es lo que está viendo en el corazón de esa persona, aun cuando sea un pecador. De acuerdo a lo que está escrito, Jehová Dios sí justifica a personas entonces. Jehová Dios justifica a pecadores, a criminales, a gente que Dios ve en su corazón de que los va a usar y esa gente va a responder de meterse en la obra, en ese llamado que Dios está haciendo. Dice en Romanos 9, versículo 15, versículo 18 y 19 en el lenguaje actual. Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere le vuelve terco. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Cuando Dios dice que yo tendré compasión a quien yo quiera tenerla, está totalmente diciendo que es su absoluta voluntad hacer lo que Él le plazca hacer. Y si nosotros vemos que un ex criminal ahora es un predicador, Jesucristo dice en su palabra, ¿y a ti qué, Pedro? ¿También te quieres ir? Vete. Y Pedro le contesta, le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra
de vida eterna. Pero así como Pedro se estaba deteniendo de aquellos que se estaban yendo, así nos dice a nosotros, mira, no te fijes en los demás. Si Dios te ha dado la oportunidad de servirle y en el área que le estás sirviendo, pues sírvele ahí. No te estés fijando, es porque yo estoy anhelando que a mí me dé lo de él o de ella. Solo basta la gracia de Dios que tú vivas día a día. Basta la gracia de Dios que tú sientas su presencia. Basta la gracia de Dios en que tú recibas una palabra como esta. Basta con que Dios estés bajo su gracia y eso es suficiente. El privilegio que Dios quiere poner en un ser humano, a Él le corresponde ponerlo. Y a aquellos que hemos recibido ese privilegio, pues nosotros tenemos, dice en el libro de Lucas, que aquel que le perdona más, ese más ama a Dios. Y es por esa razón que Dios escoge a criminales, porque les ha perdonado mucho más. Por eso que esas personas amamos más a Dios, porque Dios nos ha escogido, nos ha dado una oportunidad que jamás nadie nos hubiera dado, que jamás nadie les ha dado, nos ha dado. Y cuando Dios nos ha elegido y nos ha puesto ese anillo de autoridad, esa cobertura y ese cayado de autoridad, de verdad es algo maravilloso. Que yo creo que me faltaría léxico, palabras para poder expresar mi gratitud para Dios y decirle al Padre, no nada más gracias, sino poderle expresar con algo más grande de decirle gracias. Pero lo único que le puedo decir, mi vida te corresponde a ti, Padre. Úsame para tu honra y tu gloria, y todo lo que yo haga es para tu honra y tu gloria. Todo lo que tú quieras hacer en mi vida y a través de mi vida, aquí estoy, Padre. Para eso me elegiste, aquí estoy. Úsame para tu honra y tu gloria. Por eso que yo veo que cuando suceden cosas buenas delante de mis ojos, como esta palabra, yo glorifico a Dios y le digo, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, porque yo sé de que si algo está sucediendo delante de mis ojos, ese eres tú, Padre, porque yo no tengo la capacidad de hacer nada bueno. Como ser humano, todas mis obras son como un trapo de inmundicia. Pero si yo estoy viendo esta obra buena, es porque tú te estás manifestando en mi vida y a través de mi vida. Por eso son buenas las obras. Y por eso yo me glorifico y glorifico a Dios. Cada vez que son muchas las experiencias cuando yo predico y veo la manifestación de las cosas buenas que Dios está haciendo, glorifico a Dios porque Él es Él. Es Él, mi hermano, es Él el que te está hablando. No es la elocuencia, no es lo hermoso, lo bonito, no es eso, es la presencia de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, sabrás que lo que yo te digo es Dios mismo hablándote. Personas buenas Dios nunca va a escoger. Dios siempre va a escoger personas impías, porque Dios envió ya a su Hijo a morir y a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder para el perdón de los pecados y transformar una vida. Para hacer los milagros que Él hizo de levantar a Lázaro, de sanar ciegos, de sanar paralíticos, de levantar muertos, en fin, de sanar leprosos. Todas esas situaciones que Él hizo, de verdad, no tuvo que morir, pero para transformar mi vida, hay muchos que Dios está llamando. Él sí tuvo que morir para poder hacer este milagro y seguirlo haciendo hasta en este tiempo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15, en el lenguaje actual. Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Observen muy bien la palabra de Dios. Cuando Dios dice que no soporta estas dos cosas, Él está hablando de que no hay un ser humano que pueda declarar inocente o culpable a alguien.
Solamente le corresponde a Dios, por esa razón de que Él no soporta estas dos cosas. Porque el ser humano y muchos pastores se han atribuido a declarar estas dos cosas. Han declarado a mucha gente inocente y han declarado a mucha gente culpable. Y eso dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. Dios no soporta estas dos cosas. Definitivamente nos queda muy claro que el único que justifica es Jehová Dios de los ejércitos. Y lo que Jehová Dios no soporta es que nosotros los seres humanos tomemos ese papel que solamente le corresponde a Él, mis hermanos. Y tengamos siempre en cuenta lo que está escrito. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, nosotros sabemos de que cuando Dios está hablando, nosotros tenemos que determinar en alinearnos. ¿Se acuerdan que Dios les hablaba de rema? Lo que Dios dijo, lo que está escrito, yo me alineo en esa línea recta, en la obediencia. Pues eso es lo que Dios quiere, que no nos salgamos. ¿Quién nos ha dado a nosotros el que vayamos con las personas a convencerlas? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Quién nos ha dado a nosotros el que nosotros podamos declarar a alguien inocente culpable? Es que está en la cárcel, por ejemplo. Por eso es culpable. Pero si Dios lo quiere declarar inocente porque Él es clemente, Él es misericordioso, lento para la ira. Y yo estoy seguro que no hay un ser humano que haya pisado la tierra y que Dios no haya tenido misericordia de él. Todos hemos disfrutado de las misericordias de Dios. Cada mañana, nuevecitas son sus misericordias sobre cada ser humano en todas las generaciones, desde Adán hasta el día de hoy, porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:20, en el lenguaje actual. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Muchas personas persiguen al justo por sus justicias y ensalzan al malo por sus maldades. Este es el tiempo que estamos viviendo, donde las personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cuando nosotros decimos, ¿y usted, pastor, qué religión es? Yo no tengo ninguna religión. Yo solamente enseño, obedezco y enseño a obedecer la sana doctrina de Cristo. Sí, la sana doctrina de Cristo, pero ¿qué religión eres? Y entonces hasta se enchila la gente. Y pastores se enchilan porque pues no caemos en el juego de que ¿por qué tenemos que tener alguna denominación, religión? Si Jesucristo no nos trajo denominaciones ni religiones, nos trajo una enseñanza para que el pueblo de Dios esté unido en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Pero ¿cómo podríamos pensar lo mismo si cada quien tiene una inclinación de pensamiento distinto al otro? ¿De dónde sacaron eso? De las denominaciones. Comenzaron a denominarse de un hombre y de otro, y es por eso que ahora una sola palabra tiene tantísimas interpretaciones, y lo cual es error sobre error, y en la humanidad, como va avanzando, va cayendo en un error peor, porque ese error lo hacen más grande y lo dividen y lo subdividen, y ahora, pero basados en ese error. Ahora vemos que en el camino ancho y espacioso, donde hay una religión especial para cada ser humano y para cada inclinación y para cada debilidad y para cada concupiscencia del ser humano, hay religiones de todo. Por eso el camino ancho y espacioso, allí donde están las religiones. Pero en el camino donde Jesucristo nos dejó solo 2 huellas, ese es el camino estrecho donde se estrecha nuestra vida a tal grado de que no hay oportunidad más que lo que dijo Dios, lo que está escrito, y yo me alineo en esa línea recta, sin interpretación, porque la Biblia que tú conoces y que yo conozco como Sagradas Escrituras, esas Sagradas Escrituras no se interpretan con la mente humana. Las Sagradas Escrituras se contestan con las Sagradas Escrituras, no con un pensamiento humano. Esa es la ley del rema.
Dios dice, escrito está, y yo me alineo a lo que Dios dijo a través de la Escritura y no la interpreto. Si yo quiero avanzar en conocimiento, que sea solo lo que está escrito. Luego nuestro Padre Celestial, como dice su palabra, en tantos lugares que justifica al impío, por ejemplo, en Romanos 5:6 en el lenguaje actual, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. Y cuando vemos aquí, mis amados hermanos, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos cómo Jehová Dios justifica al impío. Y tenemos una infinidad de ejemplos que Dios nunca va a escoger a alguien bueno. Dice la palabra en Mateo, fíjense muy bien lo que escrito está. Mateo 9, 12 y 13 en el lenguaje actual. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. ¿A quién vino a llamar para que seamos sus discípulos? A los pecadores, mis hermanos. A los pecadores. Entonces mucha gente se cree de que son buenos y por eso Dios los ha elegido, los va a elegir. No, no es así. Dios no trabaja en la justificación, Dios no trabaja así. Dios dice en su palabra y Jesús lo confirma en lo que Jehová Dios ha dicho siempre. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos. Es verdad que Jehová Dios no niega su palabra ni actúa en contra de su propia ley. Y por esta razón es que Jehová Dios provee el rescate y el pago de su propio Hijo, como está escrito. Entonces Jehová Dios no puede ir en contra de la palabra. Es por eso que Él pagó un precio enviando a su Hijo Jesucristo para pagar ese precio con la muerte de Jesucristo y derramamiento de la sangre. Dice en Romanos 4:25, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Qué hermosa y maravillosa palabra es. Dios lo envió para que nosotros seamos justificados y lo resucitó para que tú y yo fuéramos declarados inocentes. Entonces, fíjense el proceso. Dios primero, ahí estamos en pecado, no teníamos remedio. Envió Dios a Jesús y eso nos hace a nosotros justificados. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros, Él se puso en la muerte. ¿Merecíamos la muerte nosotros? Sí, pero Jehová Dios adelantó eso y dijo, yo voy a poner a mi Hijo para que muera por ustedes. Entonces ya murió y pagó el precio. Ahora lo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para ser declarados inocentes. Gloria a Dios, Padre. Gloria a tu nombre, bendito Padre Celestial. Qué hermosa palabra tú nos estás dando de justificación y entenderlo de la forma como tú nos los estás explicando es maravilloso. Muchas gracias. De verdad, gracias por usar mi vida por esa palabra. Es un privilegio poder prestarte mi boca, Padre, para que tú hables a tu pueblo. Que tú resucitaste a Jesucristo para ser declarados inocentes. Dice en 2 Corintios 5:21 en el lenguaje actual, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre que nos ama mucho, por esta razón pudo obrar de esta forma, echando sobre Jesús todas nuestras cargas, nuestros pecados, echando sobre Él. Cuando Él muere, entonces nos justifica, porque ahí fueron muertos y clavados todos los decretos que venían en contra nuestra en ese madero de tormento. Y cuando lo resucita, entonces nos declara que inocentes. Somos inocentes porque quedaron clavados todos los decretos que venían en contra de ti y de mí.
y de todos aquellos que tenemos fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo no nomás es decirlo, es alinearte en la obediencia. Como ministro, ¿por qué me llamo ministro? Porque ministro la palabra, porque ministro la sana doctrina de Cristo. Como ministro de la sana doctrina de Cristo, no puedo justificar a nadie. Yo no puedo justificar a nadie. Pero sí puedo proveer de esta enseñanza para que tú aprendas y que tú sepas esta verdad de que Jesús ya murió y que Él pagó el precio, pero resucitó el Padre para que tú seas declarado inocente. Esta justicia, si nosotros le enseñamos a otros para saber qué es bueno y qué es malo delante del Padre y delante de sus ojos, actuar y nosotros tener esa actuación en consecuencia de lo que estamos aprendiendo. Basta de religiosidades, basta de tanto darse golpes de pecho. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para tener una consecuencia en la obediencia y agradar al Padre. Poder decir ahora, he experimentado tu gracia, ayúdame a ser justo. Primero, tenemos que ser justificados y después pedirle a Dios, ayúdame a ser justo. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene después. Cuando nosotros somos justificados, el siguiente paso es dar a la santificación. Ser justo es hacer cosas que al Padre le agradan. Entonces, ¿qué es la justificación? Por la fe en Cristo. La justificación por la fe es el resultado de la gracia divina de Jehová Dios por amor a la humanidad, dicen Romanos 3, 24 al 26. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta los que confían en Jesús. Cristo murió por pecadores, no solo por los que eran inútiles, sino por los que eran culpables y aborrecibles. Por eso cuya destrucción eterna sería para gloria y justificación de Dios. Cristo murió por salvarnos, no es nuestros pecados, sino nuestros pecados. Entonces cuando decimos, Cristo murió por salvarnos, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Dicen Romanos 5, 8 y al 9 y 21 en el lenguaje actual. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Versículo 21. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jehová Dios determinó librarnos del pecado y obrar un cambio y transformación. Si nosotros no hemos sido librados del pecado, no hay transformación. Entonces, muchas veces nosotros pensamos muchas cosas, que yo estoy bien, o al menos creo que estoy bien. Si algo está sucediendo en tu vida, es porque todavía no hemos entendido muchas cosas de la justificación y la santificación. Porque muchos solo se quedan en la justificación, pero les cuesta dar el segundo paso para llegar a la santificación, que es el propósito de la justificación. Es por esta razón es que es tan importante la sana doctrina de Cristo, porque estamos siendo santificados por obedecer lo que estamos aprendiendo en esta enseñanza. Sin la sana doctrina de Cristo, la verdad, no vas a aprender lo que Dios está específicamente requiriendo que nosotros
hagamos para ser y caminar en la santificación. Si no comprendes bien la palabra, lo que hacen las doctrinas que se han desviado de un lado a otro haciendo una denominación, esas doctrinas lo que hacen es de que te justifican y justifican al hombre. ¿Se acuerdan de las dos cosas que Dios no tolera? Bueno, el hombre comienza a justificar, las iglesias justifican, las iglesias locales, ¿ok? La gloriosa Iglesia de Jesucristo es la que tiene la sana doctrina de Cristo y se mete en ese rema. Dios dice, escrito está, y yo me alineo en la obediencia. Esa es la iglesia gloriosa. No porque se llame así, puede llamarse como tú quieras ponerle allí en el frente de la iglesia, pero la iglesia gloriosa es aquella que se reúne donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo y Jesucristo hace su presencia en esas 2 personas o 3 personas, haciendo de esas 2 o 3 personas una iglesia gloriosa de Jesucristo, reunida por alguna situación, para orar, para leer la palabra, para estudiar, para tener un discipulado, para ver esta predicación. Solo se requieren 2 o 3 personas, no 200 y 300 personas. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 1 y en el versículo 2. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de que ya conocemos lo que Jesús nos ha enseñado, estamos hablando de la sana doctrina de Cristo. No estamos hablando de ninguna denominación, estamos hablando, Jesús enseñó solamente algo que transmitió a los apóstoles y después a nosotros. Y lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. De ninguna otra manera puede haber una enseñanza de Dios que no esté escrito. No es válido. La sana doctrina de Cristo se basa en lo que 100% está escrito sin interpretación humana. Esa es la sana doctrina de Cristo. ¿Puede haber sana doctrina? Sí, todo mundo ya le dice sana doctrina a su religión. Todo mundo le dice sana doctrina, aunque estén practicando el judaísmo. Todo mundo dice eso, pero sana doctrina de Cristo, agregarle de Cristo, es específicamente solo lo que está escrito. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, siempre por medio de la sana doctrina de Cristo, nos está predicando y enseñando. El propósito de la revelación de la sana doctrina de Cristo en la vida de Pablo es que esta enseñanza es necesaria para la santificación de nosotros, que hemos alcanzado los últimos tiempos, ahora en el 2021. En este tiempo que hemos alcanzado este tiempo, para eso es la sana doctrina de Cristo, y todos los ejemplos que vemos en la Sagrada Escritura son para nuestra vida, para nuestro ejemplo. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4, en el lenguaje actual. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Es imposible que si alguien de nosotros no somos instruidos en este conocimiento por medio de la sana doctrina de Cristo, no se puede crecer en la santificación. Por lo tanto, imagínense lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, Dios quiere que ustedes sean santos y habla específicamente que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Escrito está. Que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto.
¿Cómo vemos esto? En otras doctrinas falsas no tocan esto porque se les hace así como, ay, ¿cómo vas a predicar de la sexualidad? Dios dice, está escrito, y si Dios dice que trate a tu esposa con mucho respeto, no es porque vas a hacer una actividad sexual allí a tu esposa, una actividad sexual anal o oral. A eso se refiere Dios. Trata a tu esposa con respeto. ¿Qué cosa no entendemos? Pero en otras doctrinas esto no se predica. Pero Dios está diciendo que no tengas relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuál es lo prohibido? Pues que la boca no se hizo para una actividad sexual, solo se hizo para comer. El ano no se hizo para una actividad sexual, se hizo para defecar. Son las cosas que Dios hizo para su propósito con el cual nosotros fuimos creados. Y no se me hace a mí nada pornográfico el que yo te predique esto, porque está escrito, porque Dios dice, no hagan relaciones sexuales prohibidas. No somos instruidos con este conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la gente cristiana hace lo que cree que está bien. Mientras estén de acuerdo uno con el otro, pueden hacer lo que quieran. Eso no está bien. No está bien. Por lo tanto, la santificación consiste en vivir de acuerdo a la instrucción de las Sagradas Escrituras. Y la instrucción dice que no hagamos relaciones sexuales prohibidas. Y esa instrucción nosotros tenemos que ir a especificar lo que Dios está diciendo y entenderlo. Muchas personas y muchos matrimonios no han comprendido esto porque se tapan los oídos y no quieren oír y no quieren entender lo que tan claramente está. Dice en Mateo 28:20. Enséñales a obedecer todo lo que yo he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y qué nos ha enseñado Jesús? Lo que está escrito, lo que está escrito, lo que está escrito. ¿Y por qué no lo enseñan? Porque se les hace así como tabú, se les hace cosas que no se deberían de predicar. ¿Cómo que no? Si Dios nos está diciendo, enséñales a obedecer todo lo que yo he enseñado. ¿Y de dónde creen que vino Primera de Tesalonicenses si no vino de la enseñanza de Jesús? Enséñales todo lo que yo les he enseñado. Y yo me he parado en este púlpito y gracias que no un concilio me dirige a mí me dirige Jesucristo, a mí me dirige Dios, a mí me dirige su palabra, a mí me dirige el Espíritu Santo y me dice Jesús, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Es por eso que tu matrimonio está mal, es por eso que las cosas están mal, porque en lo oculto tú practicas relaciones sexuales prohibidas. Es por eso que Dios no tienes una buena relación con Dios. Es por eso que sientes que la presencia de Dios no está en tu hogar, porque tus relaciones sexuales no están delante de Dios bien. Por ejemplo, si alguien aprende las Sagradas Escrituras que no deben mentir y dicen, bueno, no voy a mentir más, entonces estás creciendo en la santificación. Porque si tú estás aprendiendo a través de la sana doctrina de Cristo algo que te dice Dios, entonces no sales murmurando, solamente corriges tu camino. Entonces estás bien, ahí hay santificación. Y es por eso que Dios habla fuerte. Porque ve al pueblo que le falta instrucción. La santificación consiste en apartarse de lo malo. ¿Y cómo te vas a apartar de lo malo si no te predican la verdad? Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, menciona fornicación. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:5. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Yo creo que Dios es hermoso. Yo creo que Dios nos ha dejado un legado de su palabra poderoso y que los seres humanos, cristianos, que no andamos bien es porque estamos en desobediencia. Y hay mucho pecado oculto, mucho pecado oculto. La santificación, que es la renovación de nuestras almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención a los deberes asignados, constituyen la voluntad de Jehová Dios para con nosotros. Al aspirar a esta renovación de nuestra alma para santidad, debemos de ponernos en estricto freno a nuestros apetitos y sentidos del cuerpo. Debemos ser estrictos.
en lo que yo quiero, siento y que rápido, porque yo siento que está bien o pienso que estoy bien o porque voy a satisfacer mis malos deseos sexuales y los hago. Al fin y al cabo, yo le pido perdón a Dios y me va a perdonar. Sí, así ha estado toda tu vida, deteriorada, no avanzas, no creces, porque piensas de que siempre Dios te va a perdonar y tú burlándote de Dios siempre, burlándote del sacrificio de Jesucristo. En lugar de hacer cambios, tú prefieres agarrar el camino, a cabos que Dios me va a perdonar. No cambias, no transformas, pisoteas la sangre de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial no llama a nadie de su familia a que lleve vidas impías. Es imposible que tú te digas un hijo de Dios, una hija de Dios y tengas tu vida en una impiedad, sino que podamos ser educados y capacitados para andar ante Él con santidad. Eso es lo que quiere Jehová Dios. Por eso que la sana doctrina de Cristo es importante, porque esa sana doctrina de Cristo va a señalar tu pecado, va a señalar todas las cosas que tú estás haciendo mal. ¿Por qué creen que mucha gente no quiere andar en la sana doctrina de Cristo? Porque Dios lo señala con su dedo santo y te señala y pone su dedo santo en la llaga donde te duele. Y es por eso que nosotros no queremos estar en la sana doctrina. Es más fácil estar en el camino ancho y espacioso buscándote la religión que a ti te agrada y se acomoda. Donde aquellos que fuman, aquellos que bailan, aquellos que dicen malas palabras, eso es lo que busca la gente, que le acomode. Oh, es que la salvación no se pierde porque ya pagó Jesús un precio y yo no voy a perder la salvación aunque haga lo que haga. Qué fácil quieren ustedes la justificación y la santificación de la manera esa que están viendo. Cuando Jehová Dios, por medio de mi vida ministerial, porque soy a quien Jehová Dios me ha llamado para exhortarte y decirte que ya no practiques el sexo oral, que ya no practiques el sexo anal. Está escrito en el versículo que acabamos de leer y quiero leértelo nuevamente en una nueva versión, en la palabra de Dios para todos, en Primera de Tesalonicenses. Lo leímos en una versión anterior, pero quiero leértelo nuevamente porque habla Dios de las perversidades sexuales en los matrimonios y en los jóvenes. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Muchos cristianos se dan golpes de pecho e incluso pastores que no se explican por qué las cosas andan mal o simplemente le echan la culpa al diablo cuando su lecho ha sido mancillado con las actividades sexuales que ofenden a Dios. Pues esa razón es que Dios me escogió para predicarte la sana doctrina de Cristo. Me escogió porque Él sabe de dónde me sacó y sabe de que yo no voy a vacilar en predicarte esta verdad. Cuando Dios me dice, predícales, enséñales lo que yo les he enseñado, no lo que yo estoy enseñando, ya Cristo nos ha enseñado esto. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. ¿A quiénes se comportan así? A los que hacen perversidades en la intimidad, a esos. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. ¿Y a quién se refiere? Estamos hablando de las perversidades que se practican en la intimidad de una recámara, donde dejan a Dios afuera para practicar esa relación sexual anal y oral, específicamente. Porque Dios no hizo esas partes del cuerpo para una actividad sexual, sino Dios hizo lo que Él hizo para actividad sexual, Él lo hizo apropiado para esa actividad. Pero cada actividad tiene como Dios lo diseñó y ofendemos al Creador haciendo de nosotros un cuerpo sexual como nosotros creemos que debemos hacerlo.
Jehová Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino nos ha llamado a la santificación. Jehová Dios no llama a nadie a hablar con malas palabras. Jehová Dios no llama a nadie a mentir. Jehová Dios no llama a nadie a robar. Jehová Dios no quiere que nadie lea libros pornográficos. Jehová Dios no quiere que nadie vaya al cine para ver películas pornográficas. Jehová Dios quiere que estemos creciendo en la santificación. El gran problema que existe en la cristiandad es que una gran mayoría piensa que son muy espirituales. Una gran mayoría piensa de que son cristianos muy espirituales porque han estado en medio de la cristiandad ya mucho tiempo y por esta razón pueden vivir al lado de la tentación sin ceder. Ellos se creen tan espirituales de que dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Esto es la voluntad de Jehová Dios, porque su deseo que estemos más y más lejos del pecado. Eso es lo que quiere Jehová Dios. Por esta razón es que me puede mucho cuando alguien me rechaza, cuando le ofrezco que venga a pertenecer a la sana doctrina de Cristo, porque rechaza la única forma de llegar a la santificación. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:8 en el lenguaje actual. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Cuando me rechazan a mí, cuando yo les he ofrecido, ven a la sana doctrina de Cristo y me rechazan, no me rechazan a mí, dice la palabra de Dios, no me rechazan a nosotros, sino a Dios mismo. De verdad que para mí en lo personal es muy triste cuando alguien que se dice cristiano me dice, yo voy a vivir como quiero, no me importa lo que pienses. O quizás con diferentes palabras, pero el resultado es el mismo. No quieren hacerme caso y dicen, no, pues tú como tú quieres pensar. Al fin y al cabo, yo también tengo revelación de la palabra. Así como Dios te revela a mí también me revela la palabra. Entonces, cuando alguien se aferra de esa manera, la verdad, y no tiene entendimiento, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que rechazan a Dios. No rechazan al pastor Víctor, rechazan a Dios. Escrito está. Hay muchos que tropiezan en asunto de la santificación porque quieren ser cristianos, pero no quieren separarse del pecado. Quieren vivir con un pie en las cosas del mundo y la otra en las cosas de Dios. Es una vida muy incómoda porque es una vida llena de vergüenza. Es mucho mejor entregarse completamente a Jehová Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos. Por medio de Jesucristo. Entregarse total, completamente a Jehová Dios. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, porque todo el capítulo 6 nos habla de la santificación. Y vamos a analizar algunas cosas de ese capítulo. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho, pero vamos a tratar de ver todo ese capítulo 6. Dice la palabra santificación significa consagración, ser apartado para el servicio de Dios. Esta palabra se encuentra en Romanos 6, versículos 19 al 22. Escrito está así en el lenguaje actual. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes de ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Hay una gran diferencia en la esclavitud del espíritu de nuestra mente de hacer lo que nos plazca y tan opuesta al estado de la libertad que tiene el cristiano verdadero al servicio de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo.
a quien podemos considerar nuestro Padre por la adopción y la gracia y considerarnos hijos coherederos de Cristo. Cuando nosotros somos justificados y caminamos en la santificación, nosotros somos coherederos, pero muchos quieren sin santificación ser coherederos de esas promesas y muchos dicen en este tiempo de pandemia, es que mi morada Dios dice, y comienzan a decretar y declarar palabra de Dios. La verdad, hermano, te falta mucho que entender la palabra. Te falta mucho cuando tú declaras que tu morada no la va a tocar el enemigo porque tú estás alineado. ¿De verdad estás alineado? ¿De verdad crees que estás alineado? El que justifica es Dios. El único que justifica es Dios. Nadie puede, ni tú mismo te puedes justificar. Es Dios y tú tendrías que aprender esta sana enseñanza para saber. Porque si tú has estado en una religión, la verdad no conoces nada. Si tú estás en una denominación, la verdad no conoces nada. Conoces pura letra. ¿Y te sabes toda la Biblia, como le llamas tú? Sí, la conoces, pero solo eso, conoces letra. La verdad del Espíritu Santo no se ha movido en tu corazón. Y es muy dudoso, de verdad, las cosas que tú crees. Me gustaría mucho que reflexionaras, oraras y le pidieras al Espíritu Santo revelación de lo que te estoy diciendo. La tragedia es que tantos cristianos no entienden los principios de Jehová Dios en la santidad para lograr la victoria. En vez de seguir los principios de Dios, muchos siguen varios programas carnales y métodos carnales. Por ejemplo, pues muchos buscan, es que voy a ir vamos a pensar a la tierra santa donde caminó Jesús. Y ese tipo de métodos para santificarte, pues no funcionan, mis hermanos. Muchos piensan de que voy a ir a la tierra donde Jesús murió y fue crucificado. Eso no funciona, mis hermanos. Es que me voy a traer un poquito de tierra santa. Es que me voy a traer una astilla de la cruz donde fue clavado Jesús. Las espinas de Jesús. En fin, eso no funciona en la santificación. Nada de eso funciona. Muchos en el error intentan técnicas de autoperfeccionamiento. Tampoco funciona. Muchos cristianos incluso intentan con técnicas de autodisciplina como el yoga y la concentración. Tampoco funciona para la santificación. Muchos cristianos intentan con la confesión de pecados. Lo que está bien y es correcto la confesión de pecado, pero confesar nunca te llevará a la santidad, nunca. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 al 10 en el lenguaje actual, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Entonces, la confesión no parece impedir el pecar y caer en un ciclo de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar. Y entonces es un ciclo vicioso de pecar, confesar. Eso no te va a llevar nunca a la santificación. Nunca, nunca. Confesando constantemente tus pecados sin ser capaces de abandonar tus pecados, eso nunca te va a llevar a la santificación. Si tú confiesas un pecado y te apartas de ese pecado, eso te va a llevar a la santificación. Pero si tú estás confesando y pecando, confesando y pecando, pues nunca vas a llegar a la santificación. Se esfuerzan y trabajan y luchan por hacerlo, etc. Sí, tú confiesas y confiesas, pero nunca cambias. El propósito de haber sido derramada la sangre de Jesucristo es para el perdón de los pecados, pero abandonar esa vida pecaminosa. Siempre que nosotros estamos confesando y recurriendo otra vez al pecado y otra vez al pecado y otra vez al pecado, muchos cristianos
de verdad van a vivir una vida de derrota. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, lo describe en Romanos 7, 14 al 18, dice así: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces vemos aquí claramente de que si nosotros no nos hemos entregado nuestra alma a los pies de Cristo y hay una renovación, nosotros siempre, ese pecado que está dentro de nosotros nos va a llevar. Es un espíritu inmundo de pecado que siempre va a ser y te va a desviar. Si tú no entiendes que este espíritu inmundo hace que tú estés constantemente reciclando el confesar y pedir perdón, confesar y pedir perdón, confesar y pedir perdón, eso nunca te va a llevar a la santificación. Tienes que entender que hay un ser que usa tu misma piel, hay un ser que usa tu misma mente. Escrito está, porque dice la palabra: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y ese ser tú tienes que descubrirlo para que salga en el nombre de Jesucristo y para que tú puedas estar en la obediencia, en la transformación que Dios quiere. Si tú no entiendes esta palabra como está escrito, entonces vivirás tú en ese reciclar siempre. Reciclar. ¿Por qué digo reciclar? Porque siempre estás levantando basura. Siempre, siempre, y haciendo lo que dice aquí la palabra. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que no quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. No tienes que entender de que ese ser tiene que salir, ese ser inmundo que te hace estar mal con Dios, tiene que salir. Tu transformación depende que tú entiendas eso. Hagamos un breve examen para ver de qué se trata Romanos 6. Lo vamos a ver en la versión lenguaje actual. Empezamos con el versículo 1. Dice el versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Este versículo nos habla de no continuar en el pecado. Entonces, si nosotros continuamos en el pecado, quiere decir que ese ser inmundo todavía está ahí habitando en tu corazón. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros para poder vivir una vida de transformación. Dice en el versículo 2, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. ¿Y por qué sigues pecando? ¿Por qué en ese reciclo y reciclar el pecado? Porque ese ser te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Y si tú no lo entiendes, siempre tú serás el culpable. Y Dios quiere justificarte y que tú llegues a la santificación. Tienes que entender esto. Porque si no lo entiendes, entonces tú seguirás siendo ese pecador y dándole vueltas y vueltas al pecado. Y esas cosas que tú no quieres hacer y que haces, pues ese ser que usa tu misma piel, tu misma mente, es el ser que tiene que salir. Porque si no sale, tú seguirás siempre en ese ciclo vicioso de pedir perdón y que otra vez volver a pecar. Pedir perdón y volver a pecar. Dios no juega. Dios no juega. Se contrista el Espíritu Santo cuando tú no entiendes la palabra. Dice en el versículo 4, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Entonces, nosotros cuando morimos, de verdad, tenemos que morir. Nuevas criaturas, ya no está ese ser del pecado que nos va a llevar a pecar. Tú tienes que comprender, mi hermano y hermana, de que no, aun cuando no está en ti, el que está pagando el precio eres tú. Eres tú, porque tus miembros son los que pecan. Todo tu cuerpo es el que peca.
Y entonces cuando tu cuerpo peca, tú eres el que vas perdiendo esa salvación. Este versículo nos habla de no andar en novedad de la vida. Es que quiero experimentar, es que quiero probar. ¿Cuántos no hemos pasado por querer experimentar las cosas nuevas de la vida? Es que quiero saber qué se siente. Es que eso es incitante, eso no. Este versículo, el versículo 4, de verdad habla de no andar con la novedad de la vida, apartarse totalmente de la vida que el mundo nos está ofreciendo. En el versículo 6 dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Entonces, eso tiene que quedar bien claro en tu corazón. Si el pecado está gobernando tu vida y vuelve otra vez a hacer lo que no quieres hacer, es que ese ser todavía vive ahí en tu corazón. Y eso es lo que tienes que entender, que ese ser tiene que salir en el nombre de Jesucristo. Ser descubierto de que basta, de que toda esa vida te ha utilizado. Ese ser que vive en tu corazón y que usa tu misma piel, tu misma mente, eso tiene que salir. Este versículo nos habla de no servir al pecado, no ser esclavos del pecado. Ese ser nos ha esclavizado en el pecado. Si no somos nosotros, entonces ¿quién es? Pues un ser espiritual que al nacer habitó en tu corazón. Y por eso dice la palabra que venimos a ser hijos de ira, pues ese es el dominante en la vida de todos los seres humanos. Cuando tú entiendes esto, sales a victoria. De verdad tenemos que morir. Y al morir es que ese ser tiene que salir, morir en tu corazón. Dicen los versículos 10 y 11, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Entonces, si este pecado, si ya no tiene poder sobre nosotros, entonces esto tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad. Es que la palabra de Dios dice que eso que no quiero hacer, sí, eso era antes de conocer esta verdad. Hoy conoces esta verdad y ese pecado ya no debe de tener poder sobre ti. ¿Cómo puede lograr eso? Ese ser tiene que salir. Ese ser que no debería haber estado allí, pero es que nacimos en pecado, fuimos engendrados en pecado. Y ese pecado es un ser espiritual que ha dominado tu vida hasta no entender esta palabra. Cuando tú entiendes esta palabra, entonces tú anhelas cómo puedes ser libre, cómo puedes ser desarraigado ese ser que tanto daño te ha hecho a ti, porque te ha mostrado como el culpable de todos sus pecados, pero también has lastimado a los seres cercanos que están muy cerquitas de ti. Estos versículos nos hablan de vivir solo para Dios. El versículo 12, así que no dejen, dice la palabra, no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos del cuerpo. Entonces, cuando tú estás obedeciendo esos deseos de hacer una actividad sexual, anal, oral, entonces dice el versículo, así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Este versículo nos habla de no permitir que el pecado reine sobre nosotros. Mis hermanos, toda esta palabra de Romanos capítulo 6, de verdad yo te lo dejo tarea a la luz de la palabra, en la presencia del Espíritu Santo. Yo te pido que lo vuelvas a retomar, lo estudies bien y analices bien tu vida, lo que Dios está hablándote ahorita a través de mi vida, pero el Espíritu Santo te lo confirmará en tu intimidad. Dice en el versículo 14, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Por último, los versículos 19 y 20, como ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas.
Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Como ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que servir como a Dios le agrada. Pero hoy estamos nosotros queriendo alinear nuestra vida a como a Dios le agrada. Y tenemos que dejar ese pecado. ¿Cómo lo hacemos? Entender bien esta palabra, saber de que Dios quiere que tú entiendas para que puedas ser libre de ese espíritu infernal que ha dominado y controlado tu vida todos estos años de pecado que has hecho con Dios. Y muchas veces tú quieres, es que me esfuerzo, pero a la hora de estar todo incitado en la alcoba, pues se lleva a cabo esa relación y ya no tengo control. Claro que tienes control. No es el control de que tú lo quieras hacer, es que tú entiendas que lo que domina tu mente y tu corazón y las malas pasiones es un ser infernal en tu corazón y es el que tiene que salir. Estos versículos nos hablan de la santidad. Todo Romanos nos habla de la santidad. Si estos versículos hablan de la vida cristiana, de nuestra relación con el pecado y de cómo tener la victoria por medio de la santidad. Bueno, hemos llegado al final de esta palabra que Dios me dio para compartir contigo. Esta palabra de la justificación, vamos a la santificación. Pero si no entiendes bien lo de la justificación, no podrás entender cómo llegar a la santificación. Dentro de la santificación es necesario que tú comprendas de que ninguna denominación, ninguna religión te va a llevar a la santificación. ¿Por qué? Porque no te va a enseñar las cosas que hemos hablado a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, yo de verdad ato toda rebeldía en ti y todo lo que el enemigo se ha levantado en contra de la palabra de Jehová Dios. Esta es palabra de Jehová Dios, no palabra del pastor Víctor. Es palabra de Jehová Dios. Para Él la gloria y para Él la honra. Él quiere tu santificación. Y sin santidad es imposible agradar a Dios. Y voy a orar por ti. Padre, yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra que en lo personal a mí me das gran gozo. En lo personal, en mi matrimonio, confirmas lo que nos has hablado a mi esposa Lali y a mí. De guardar nuestro lecho sin mancilla, de guardar nuestro matrimonio, porque podemos darnos cuenta, Padre, de que cuando tú hablas es porque tú estás viendo esto en el pueblo tuyo. Y si se les hace duro, Padre, te pido que a través del Espíritu Santo trabajes en cada corazón, en cada matrimonio, en cada joven que está practicando esos deseos carnales que a ti no te agradan. En el nombre de Jesucristo, yo quiero bendecir tu vida, porque Dios me llamó a bendecirte. Y quiero bendecir y recibe esta bendición. Porque no es una bendición mía, es una bendición que Dios usa mi vida para bendecir tu vida. Padre, en tu bendito y santo nombre, Jehová Dios de los ejércitos, yo levanto mis manos en señal de rendición para declarar de que mi vida está rendida a tu servicio, rendida a tu presencia. Y en esa presencia tuya, bendigo en el nombre de Jesucristo a tu pueblo. Padre, declaro que el Espíritu Santo ha de convencer a quien tú hayas escogido para que esta palabra haga el efecto para la cual tú la has enviado a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.